En la antigua Grecia hubo un dilema que tardó años y años en ser resuelto. Ese dilema obviamente es el de Heráclito y Parménides, pero para eso quiero explicar antes un meme. Diógenes, ¿cuándo me vas a devolver las 20 minas de plata que te presté? Querido Heráclito, tú siempre dices que todo fluye y que todo cambia y nada permanece. Así que tú ya no eres el que me dejó el dinero y yo ya no soy el que te lo debía. Este es el viejo dilema entre Heráclito y Parmenides, entre la levedad, el cambio o el peso. Por un lado, Heráclito sostenía, obviamente como dice el meme, que todo fluía, es decir, que todo estaba en constante movimiento, mientras que Parmenides sostenía que nada cambiaba, que todo era igual y que se sostenía de esa manera. De esta manera se creó, quizás, el más grande dilema entre los filósofos antiguos griegos. Porque obvio, entonces ¿qué era mejor? ¿El peso o la levedad? ¿El cambio o no el cambio? Este es el dilema que se trata en el libro La insoportable levedad del ser. Ahora sí, pasemos con el video. Bueno, después de haber entrado en el dilema entre Heráclito y Parmenides, creo que podemos ahora sí iniciar con la introducción de la novela como tal. Ahí pues, casi no se ve, pero digamos, voy a querer hablarles un poco sobre la insoportable levedad del ser, ¿verdad? Que de hecho, pues esta novela está escrita por, obviamente, Milan Kundera, que Milan Kundera, pues es un escritor de República Checa, ¿verdad? Que, digamos, pues nace más o menos sobre los mediados de los 1900 y por ahí. Y recuerden que, pues precisamente en ese tiempo, ¿verdad? Entre 1900 para aquí, casi hasta el 2000 más o menos, pues el mundo estuvo muy sumergido con el tema de las guerras, con el tema de la política, ¿verdad? Tuvo como muchas de esas guerras, ¿verdad? Que hasta el presente pues siguen teniendo consecuencias porque pues recuerden que el tema de las guerras no es solamente pues hablar de la guerra como tal, sino que también viene a colación, digamos, como la parte psicológica, mental y también pues parte humana, ¿no? Porque obviamente pues la guerra nace principalmente de ideas y de proporciones humanas y pues ya ahí se escala a niveles pues de la naturaleza y demás, ¿verdad? Pero pues digamos que es importante tener en cuenta ese contexto porque más o menos la novela se centra en 1980 por ahí. Recuerden que pues precisamente en ese instante de esos años había guerra entre Europa, ¿verdad? Que pues digamos se está viendo hoy en día, pero pues digo un poco sobre el tema de estos países actualmente por el tema del territorio. Está República Checa, Checoslovaquia, que de hecho pues ya es un país que se disolvió en otros países, ¿verdad? Pero yo creo que lo importante aquí es tener en cuenta este tipo de contexto, pues porque precisamente es parte como tal de lo que nutre el ambiente de la novela, ¿no? Y pues ya luego tenemos a los personajes, que está Tomás y Teresa. Pues al principio digamos que Tomás siempre representa la levedad, ¿no? Porque es como un hombre ligero, que no es tanto de soportar el propio peso de su existencia, mientras que Teresa es una mujer que obviamente sí tiene como esa intención de soportar el peso de las consecuencias y de su actitud y de toda su vida en general, que obviamente pues en el libro se va a hablar, pero digamos que Tomás es un hombre al principio un poco lejano de ese peso, ¿no? Entonces Teresa, al ser, digamos, como la contraparte de Tomás, un poco, digamos, esa parte del peso, pues encontramos que obviamente hay como esa distinción entre lo que les hablé al principio, pues entre el dilema de Heráclito y Parménides, ¿no? Pues por otro lado, pues también, digamos, el contexto y la relación del personaje de Tomás es que Tomás es un médico, ¿verdad? Y pues digamos, a lo largo de la novela, esa profesión le va dando cuenta a veces de esa levedad que él tiene como persona, ¿no? En cambio, pues Teresa es una mujer un poco más destinada siempre a estar en búsqueda pues de lo que le gusta, pero pues en ese sentido se queda un poco arraigada porque a veces es indecisa y esa indecisión pues precisamente hace que a veces pues Tomás abuse de ese peso, ¿no? Esto es importante. También es importante comprender un poco este tipo de levedad y peso, porque obviamente pues Tomás está comprometido con muchas mujeres, mientras que Teresa carga ese peso insoportable, pues porque de alguna manera Teresa se siente incomprendida y a la vez traicionada, ¿no? Por la actitud que tiene Tomás. En cambio, que digamos que la reflexión filosófica que representa Sabina es un poco más como esa intención del libertinaje del arte, ¿no? Esa libertad que se expresa en el arte. Mientras que obviamente hay otro personaje, porque pues son cuatro más o menos los personajes principales. Está Franz. Franz, que de hecho me acuerda mucho a Franz Kafka, porque pues de hecho
tiene que ver un poco pues con el tema de que Kafka nació en República Checa y pues también Milan Kundera, ¿no? Pues eso ya es como un dato ahí, entre comillas, interesante. Pero digamos que Franz es un hombre que a veces tiene levedad y a veces tiene peso, a veces siente como esa levedad de decir, uy, mis decisiones tienen que ser un poco libres, ¿no? Pero a veces también es ese peso el que le hace contraparte y está ahí, pero precisamente ese peso tiene que ver un poco más con el tema del amor, ¿verdad? Pues digamos, aquí hay mucha experimentación filosófica para hablar, pero yo creo que dentro de todo el ámbito de la novela como tal, pues no nosotros no podemos decir como que, oye, eso le pasa a la gente de allá afuera, porque realmente eso nos sucede a nosotros, ¿no? De alguna manera ese peso y esa levedad a veces está dentro de nuestras vidas y es a veces incluso hasta importante e indispensable, ¿no? Porque nos forma y nos hace ser a veces quienes somos. Digamos que la filosofía dentro del libro tiene que ver más con el tema de la identidad, el amor, la libertad, el deseo, la represión también, ¿no? Y el tema de la guerra, por supuesto. Entonces, son como temas principales que aborda, pues obviamente Milan Kundera, que es el autor. Que aborda Milan de alguna manera y trata de buscarle ese sentido filosófico. Me gustó mucho eso que, digamos, el autor buscar ese sentido filosófico porque a veces solamente se expresa, se dice y queda ahí en el libro como tal y uno tiene que generar la reflexión, ¿no? Pero cuando uno comparte a veces con el autor ese tema de ideas o ese tipo de ideas y de reflexiones es como ver un punto de vista a veces distinto al que uno puede percibir como lector, ¿no? Entonces como que el autor le hable a uno y entonces uno queda sorprendido porque obviamente uno no está acostumbrado casi siempre a que los autores o los personajes en general traten esa relación de hablar, ¿no? Yo digo hablar directamente, ¿no? Y eso es algo espectacular. Yo creo personalmente que aquí la reflexión que cabe resaltar dentro de toda la novela como tal es un poco el tema de la libertad y el peso, que es básicamente lo que aborda casi todas las situaciones y todas las problemáticas que se presentan, ¿no? Quisiera dejar un poco abierto digamos, en ese sentido, quisiera dejar un poco abierto respecto, pues, de la reflexión final que genera el libro. No sé a ustedes qué tipo de reflexión les pudo generar, pero digamos que quiero solucionar un poco el tema de la problemática entre Heráclito y Parménides. Quiero decir, yo soy estudiante de filosofía y esto lo vi en el primer semestre de cuando inicié a estudiar y me pareció sumamente interesante. Obviamente la solución que se puede plantear al tema de la levedad y el peso tiene que ver muchas veces con las vivencias. No podemos decir que la levedad como tal es totalmente buena, ni tampoco podemos decir que el peso es totalmente negativo, ¿no? Porque si no tuviéramos peso de las consecuencias o de las acciones que a veces realizamos o cometemos como personas, pues entonces andaríamos por la vida jodiendo y dañando y no siendo conscientes de nuestra finitud, porque pues somos seres finitos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues sería algo polémico, ¿no? No tener responsabilidad por nuestras acciones. Pero pues tampoco se trata de tener esa levedad y decir, ah, yo hago las cosas porque sí, porque a mí se me da la gana, ta, ta, ta. No, creo que a veces la levedad nos sirve para mandar un poco al carajo la vida. La vida a veces es tan fuerte con nosotros a veces tenemos que mandarla al carajo. La vida no se trata siempre de soportar y soportar y soportar, a veces también tenemos que soltar y en eso se puede soltar relaciones, amistades, situaciones, trabajos. Yo creo que en general casi siempre se busca ese tema de libertad o libertinaje cuando somos conscientes que hemos aguantado mucho peso, ¿sí? Cuando somos conscientes de que hemos aguantado mucho peso. El peso representa acciones, consecuencias, insultos. Pues tampoco se trata de responder a ese peso con más peso, ¿no? Porque pues eso sería como el tema de la violencia, es decir, uy, yo soporté mucha violencia, entonces quiero responder con violencia. No, se trata de ir variando ese tipo de consecuencias porque digamos que a nivel mundial o en la historia de nuestro mundo, casi siempre la violencia ha generado más violencia, nunca la violencia, respuesta de violencia ha generado paz, ¿sí? Entonces en ese sentido obviamente la levedad es importante, a veces hay que mandar al carajo la vida, así como hay veces que también tenemos que ser conscientes de la misma. Y el peso, a veces es indispensable tenerlo, soportarlo, ser consciente, porque eso es lo que nos permite a veces a nosotros ser quienes somos realmente. Y ya, pues, el tema de la novela, esto es una novelaza, esto es una novela que todo el mundo se debería de leer. No porque obviamente aborde temas filosóficos, sino porque es una novela que al leerla genera mucha reflexión. Y yo creo que el libro que genera reflexión en nosotros es el libro que deberíamos de leer sí o sí. Entonces, pues nada, les dejo la recomendación, La insoportable levedad del ser. Muy buena, buenísima.
Y nada, pues si ya se la leyeron y les gustó algo, o de pronto me quedé con algo, o se quedaron con alguna duda o algo, en los comentarios pueden dejarme su inquietud y demás, y con muchísimo gusto yo les voy a responder. No soy el autor, pero creo que soy consciente que a veces pues podemos ayudarnos entre nosotros para superar pues la finitud.